Bien chicos, pues en el vídeo de hoy me veis con una iluminación un poquito diferente. ¿Por qué es esto, Andreas? Pues esto es sencillamente porque vamos a hablar del tamaño aparente de la luz. Como veis tengo aquí una sombra que no favorece absolutamente nada. Esto lo he producido yo a posta para hilarlo al tema de hoy y empezaros a hablar de la suavidad o la dureza de la luz. Como a mí me encantan las luces blandas, mirad lo que me compré el otro día por Amazon. ¿Veis este paraguas enorme plateado? En serio, es que es enorme, es que es una cúpula, o sea, quepo dentro, literalmente. ¿Lo veis? Pues os voy a explicar ahora para qué sirve. Lo primero toca un poquito de teoría, es decir, ¿qué es la suavidad de la luz? La suavidad de la luz mide el tamaño de la zona de transición entre una luz y una sombra. Es decir, esta parte de la pared estaría en sombra, esta parte de aquí sería la luz, y la zona de transición veis que a lo mejor es 1 centímetro entre una y otra. Cuanta más zona de transición, más suave es la luz. La suavidad de la luz depende del tamaño de la fuente de luz y de la distancia de esa fuente de luz a nosotros. Es decir, a lo mejor yo ahora mismo estoy usando 4 bombillas. Esas 4 bombillas son pequeñas, es decir, tienen una superficie pequeña. Pero, ¿cómo podemos hacer que esta luz sea más suave? Uno sería acercándolo hacia nosotros y otro sería haciendo la fuente de luz más grande. ¿Cómo podemos hacer que una fuente de luz se convierta en más grande de lo que ya es? Con un difusor, un reflector, un paraguas, algo de este estilo. Si nosotros le ponemos este paraguas a las bombillas, imaginaos que las bombillas son esto y la fuente de luz tiene este tamaño. Cuando nosotros pongamos esto al lado de las bombillas, tapándolas, lo que va a hacer es que la fuente de luz deje de ser de este tamaño y empiece a ser de todo este tamaño, con lo que vamos a conseguir que la luz sea mucho más suave. Vais a verlo ahora mismo. ¿Veis cómo después de poner el paraguas la zona de transición es mucho más grande entre luces y sombras? ¿Veis que hay como una transición mucho más suave entre luz y sombra? Y antes era una línea recta, ¿no? Pues si aparte de que nosotros ahora hemos hecho la fuente de luz más grande, le ponemos, o sea, la acercamos a nosotros, vamos a conseguir que la transición sea aún mucho más suave. Como veis, con la fuente de luz aquí de cerca, veis que la zona, o sea, ya no se distingue bien lo que es sombra y lo que es luz, veis que la transición es muchísimo más suave. Pues esto es lo que se llama tamaño aparente de la luz. Se podría definir como cómo de grande vemos nosotros la fuente de luz. Es decir, si el modelo la ve muy grande, las sombras van a ser, o sea, la luz va a ser suave. Si el modelo la ve pequeña, la luz va a ser dura. Es decir, la puede ver grande porque la fuente de luz sea grande o porque esté cerca, o la puede ver pequeña porque la fuente de luz sea o pequeña o porque esté lejos. Un ejemplo muy claro es el Sol. El Sol, de primeras, podríamos pensar que es una fuente de luz enorme, tiene millones y millones de kilómetros de diámetro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está tan lejos que el modelo, ¿cómo la ve? El modelo la ve pequeña, pues las luces que crea son muy duras. Y vosotros pensaréis, pero Andreas, ¿qué más me da a mí que la luz en una pared del fondo sea más suave o sea más dura? En verdad es que os lo estoy explicando con la pared porque es lo más visual, pero en verdad esto se aplica cuando estamos haciendo retrato a las sombras de la cara. Ahora que hemos hecho un hiper zoom en la cámara, veis como la transición es bastante suave. Por ejemplo, la sombra que me crearía la nariz aquí, casi no hay sombra, es decir, no se nota dónde acaba la luz y empieza la sombra. Mientras que si quitamos el paraguas y alejamos las bombillas, vais a ver cómo se me crea perfectamente definida la sombra de la nariz, es decir, veis una línea totalmente clara entre sombra y luz. Lo veis aquí, ¿no? Que se llama un triángulo. Y esta decisión de si queréis luces duras o luces suaves o blandas en vuestras fotografías, la decisión es solo vuestra. Y conseguir que una persona salga iluminada de una manera o de otra es decisión vuestra, es saber manejar los elementos que tenéis a vuestra disposición. Imagino que la mayoría de vosotros trabajaréis en exteriores. Para exteriores, lo mejor para conseguir una luz blanda, bueno, para conseguir una luz dura es muy fácil, porque te pones al lado de una farola que tiene una bombilla muy pequeña y que encima está súper arriba y te salen luces duras. Pero si quieres conseguir una luz blanda, lo mejor son estos reflectores. Estos reflectores, este por ejemplo creo que es de 80 centímetros de diámetro, son fácilmente plegables, es decir, esto medirá 20 centímetros de diámetro a lo mejor, más o menos, y cuando los expandes te miden 80 centímetros de diámetro, siendo iluminado. Pero también dentro, si abrís la cremallera, veréis cómo hay esto. ¿Esto qué es? Pues esto es una tela difusora. Esta tela difusora podría actuar como paraguas y lo podríamos poner delante de una farola. ¿Veis la línea totalmente definida que hay, no? Pues en cuanto ponemos algo de este estilo
para hacer que la fuente de luz deje de ser de ese tamaño y empiece a ser de este tamaño, lo que conseguimos, mirad la transición. ¿Veis la transición ahora entre luces y sombras? Eso es lo que se consigue con una cosita de estas. Y son súper baratas, valen unos 15 euros en Amazon. Y bueno chicos, creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Era una cosa que yo veía verdaderamente fundamental en lo que es la fotografía, porque es una cosa de la que yo me preocupo un montón y que la gente no se suele preocupar. Y no sé, si os ha gustado el vídeo, os agradecería un montón que le dierais likes, uno, porque por persona solo se puede dar uno, Andreas. Y que os suscribierais si todavía no estáis suscritos, que compartáis el vídeo con quien pueda necesitarlo o a quien le pueda servir. No sé, como siempre digo, si has llegado hasta este momento y me estás viendo decir esto, comenta soy Guacamoler, y así yo sé quiénes os quedáis hasta el final de mis vídeos y quiénes lo petáis de verdad. Así que nada, un besito y hasta la próxima. ¡Adiós! Aparte es que un reflector son horas y horas de diversión garantizado. O sea, no os podéis imaginar las risas que yo me he hecho con las modelos en las sesiones cogiendo esto y diciéndoles, sin que ellas esperen nada, lánzalo al aire. O sea, lo lanzan y claro, se abre en el aire y es como... ¡pum! Y les pega un susto del carajo. Y os echáis unas risas, pero unas risas...